Hay Salud y Derecho los miércoles, ya lo saben. Hemos terminado con el doctor Eduardo Benítez Cano y recibimos al abogado Dani López Vivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vicente. Bueno, hoy queremos hablar de un caso del que ya hemos comentado alguna vez, digamos, todas las sucesivas partes que ha ido teniendo, cómo ha ido desarrollándose, que era el caso de esta chica, Nagore Orcera, que falleció cuando iba a dar a luz en el hospital de Cáceres. Finalmente, además, el juzgado creo que ha desestimado la querella que había puesto la familia por negligencia. Y creo, Dani, que además habéis decidido, bueno, no continuar con el proceso, ¿no? A ver, no es del todo exacto. Efectivamente, este procedimiento lo llevamos nosotros en el despacho y, como bien comenta, sí que el juzgado ha decidido archivar las actuaciones en vía penal. Es decir, esto funciona de la siguiente manera. Nosotros presentamos una querella, se abren unas diligencias previas. En esas diligencias previas lo que se hace es investigar los hechos. En este caso, pues se han pedido los informes necesarios al SES, se ha tomado declaración a todos los médicos que intervinieron aquel día. Y el juzgado pues ha decidido que no hay responsabilidad penal por esos hechos, ¿de acuerdo? Es decir, que no se puede imputar ningún delito a nadie por lo que pasó aquel día 24 de agosto de 2016. ¿Qué pasa? Que esto no quiere decir que no pueda haber una responsabilidad patrimonial del SES, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una vía penal. Y iréis a la vía administrativa. Pues lo estamos considerando, es decir, estamos hablando con el equipo de peritos que nos ha ayudado en este caso y tomaremos una decisión sobre si efectivamente presentamos una reclamación administrativa o no. Lo que sí quiero dejar claro es que el final de esa vía penal no quiere decir que esto se acabe. Simplemente lo que dice su señoría es que no hay una responsabilidad penal por estos hechos, pero nos deja perfectamente abiertas las otras. Posibilidad de recurso, os deja abierto, pero por eso digo, la decisión es, habéis tomado la de no continuar por la vía penal. Efectivamente, a ver, llevar una negligencia médica por vía penal es muy complicado, ¿de acuerdo? Tiene ciertas ventajas, puesto que nos ha permitido tomarle declaración y pedir todas las pruebas necesarias. Eso, si vamos a un proyecto contencioso, no es así, es decir, tienes que meter primero la demanda para poder llevar adelante todas esas pruebas y luego, lógicamente, retirarla, pues puede llevar unas costas, ¿de acuerdo? Con lo cual sí que es cierto que en vía penal tenemos ciertas ventajas. Tenemos también la posibilidad de acceder al médico forense, es decir, que el médico forense emita un informe. Esas son las ventajas que tiene, pero luego también tiene sus inconvenientes. Estamos hablando de que, claro, en cualquier procedimiento penal pues tiene que haber una presunción de inocencia de los acusados. Hay que demostrar sin ningún género de duda que efectivamente fueron esas personas de manera concreta las que cometieron el error. Es decir, no basta que sea un error, digamos, indeterminado del servicio médico que sea, en este caso ginecología, pensamos nosotros, sino que hay que concretar exactamente en algunas personas y, claro, esas cuestiones no siempre son fáciles. Pensemos que una condena penal a un médico, aparte de la pena que le pueda llevar, de multa, de prisión y demás, conlleva la inhabilitación para su profesión. Es decir, durante un tiempo no podría ejercer como médico. Con lo cual, claro, estamos hablando de que las condenas penales se producen en muy poquitos casos. Recordemos que Nagore murió desangrada, ¿no? Vosotros decíais por los defectuosos cuidados médicos que recibió. No se le dio un medicamento supuestamente necesario, ¿no? Que al parecer se había agotado, que no trajeron de Mérida, un poco por recordar los hechos, ¿no? A ver, esa es una de las dudas que hemos tenido desde el principio. Porque la familia jura y perjura que efectivamente le comentaron que ese anticoagulante no estaba en Cáceres, que tenían que pedirlo al hospital de Mérida, que no llegaba hasta el día siguiente y demás. Lo cierto es que nosotros durante el procedimiento penal hemos solicitado a la farmacia del hospital que acreditara si ese día había ese medicamento y nos han dicho que sí que lo había. Es decir, hay todavía muchos puntos oscuros en este procedimiento que no se han aclarado. ¿Por qué si se le dijo a la familia que no estaba el medicamento, luego la farmacia hospitalaria nos dice que sí que lo tenían en existencia? Es decir, es una cuestión que no nos cuadra. ¿Proteccionismo o corporativismo pensáis que puede haber habido en este sentido? Pues no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero ya digo que son hechos que no nos cuadran, porque no tiene sentido que si efectivamente había varias unidades de Carbopros en la farmacia, como además se nos dice que no era una, sino que había varias las que tenían a disposición, se le diga a la familia esta circunstancia, es decir, que no disponen del medicamento apropiado. El que esa farmacia dijera que sí lo había puede ser un detonante para que la sentencia diga que no hubo ninguna actuación que implique impericia, negligencia o imprudencia en la atención a esta chica. Claro, obviamente la jueza todas esas cuestiones pues las ha tenido
ha tenido en cuenta. Nosotros principalmente la mayor duda que tenemos es que se nos alega aquí la existencia de una coagulación intravascular diseminada, que estamos hablando de una complicación que se da en uno de cada 50.000 partos. Es decir, no sé cómo andarán las estadísticas, pero probablemente haya más posibilidades de que te caiga un rayo, de que se dé esa complicación. Es decir, es una complicación muy, muy rara, ¿de acuerdo? Que produce un embolismo de líquido amniótico, y entendemos que, ya digo, no ha sido una complicación tan rara la que provocó la triste muerte de Nagore, sino que entendemos que son causas más mundanas, como hemos dicho desde el principio, una presunta negligencia médica. Negligencia médica que no se reconoce, que digamos se descarta en esa sentencia. No sé, cuando se ha hablado con la familia, que han dicho, están un poco cansados ya de esto. Imagino que además, bueno, todavía con el dolor, aunque hayan pasado un par de años de la pérdida, ¿no?, de esta persona, porque además era una chica muy joven, ¿no? A ver, pues la familia lógicamente no está conforme, claro, esto pasa en muchas ocasiones. Estamos hablando de que hay 2 niños que se han quedado sin madre, como tú dices. Además, Nagore era una chica joven de 30 y tantos años que tenía toda la vida por delante. Por eso digo, que se haya archivado en vía penal no quiere decir que sea el final del procedimiento. Consideraremos si efectivamente tenemos argumentos para presentar una reclamación, primero administrativa y luego contenciosa, y por ahí será por donde vayamos. Reclamación administrativa que bueno, podría contener simplemente en lo que es una condena económica, ¿no? Claro, efectivamente, ya digo, en penal sí que se pide una condena penal, aparte de la responsabilidad civil, que es la indemnización a la familia. Ya cuando entras en vía contenciosa contra el SES o en vía civil directamente contra cualquiera de los médicos, ya lo único que se puede conseguir es una compensación económica. Es obvio que una compensación económica no va a curar todo el dolor que esa familia ha sufrido, pero realmente es lo único que la ley nos permite conseguir. El SES no se ha reconocido en ningún momento que, bueno, pues una concatenación de fallos y que producto de la mala suerte, o simplemente... No, todo lo contrario. El SES lo que ha dicho es eso, que se ha producido esta complicación, ¿de acuerdo? Esta complicación tan rara que comentamos, que se han puesto todos los medios necesarios para tratar esa complicación, pero que esa complicación tiene muy mala salida, muy mala cura, y el fallecimiento se ha producido pese a que ellos han intentado hacer todo lo que estaba en su mano. Eso es lo que ha dicho el SES. Es difícil, ¿no? Ganarle, bueno, intentar pleitear, ¿no? Demostrar tu palabra contra la mía en este caso. Bueno, vosotros habéis utilizado peritos, habéis utilizado otros médicos. Difícil, ¿no? Demostrar, claro, cuando, como tú dices, hay una palabra en aquel momento de la farmacia del hospital que dice que a ellos le dijeron que no y luego en el juicio declaran que sí. A ver, los pleitos de negligencias médicas, que nosotros los abogados estamos bastante especializados en este tema, son muy complicados por la siguiente razón. Es decir, estamos hablando de que desde fuera es muy difícil saber lo que ha sucedido en un quirófano, ¿de acuerdo? Sin contar con que, lógicamente, todas las personas que estaban en ese quirófano, los médicos cuando operan suelen formar parte de un equipo médico que opera siempre con los mismos miembros. Entonces, claro, siempre es muy difícil que en el caso de que haya habido un error, esas personas lo reconozcan. Nosotros, los propios abogados, siempre nos agarramos a dos clavos, que son el historial clínico, es decir, lo que se haya escrito momentos después de esas actuaciones médicas. Muchas veces en el momento no se sabe que se ha cometido una negligencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, muchas veces en ese historial sí que se llega a transcribir la verdad. Hay otras, por desgracia, que no tanto. Y luego, lógicamente, siempre cogemos peritos médicos de la misma especialidad que haya intervenido en el caso. En este caso, por ejemplo, tenemos un ginecólogo para que, digamos, auditen si la actuación de esos profesionales ha sido correcta o no. Como tú me comentabas siempre, el famoso corporativismo médico, siempre cogemos peritos de fuera de Extremadura, porque aquí la comunidad médica en Extremadura es muy reducida, todos se conocen, y precisamente queremos evitar esa situación. Casos complicados, por eso te digo que me extraña que el SES, el Servicio Extremeño de Salud, no muestre un poco de humanidad, ¿no? En un caso como este, cuando, bueno, pues una chica joven deja 2 niños huérfanos, ¿no? Quiere decir, bueno, pues mira, esto reconozcamos o no que hubo negligencia o no la hubo, la sentencia dice que no la hubo, pero bueno, a lo mejor un poquito de humanidad en un sentido, es decir, bueno, pues mira, eso es uno de los grandes debates que yo creo que deberíamos tener en esta sociedad. Yo llevo actualmente 4 fallecimientos contra el SES, ¿de acuerdo?, de presuntas negligencias médicas, y el problema que nos encontramos siempre es el mismo. Es decir, en el momento en el que se produce el error, ya la familia del paciente y el propio paciente pasan a ser auténticos apestados. Es decir, se les considera como el enemigo. No hay ningún protocolo
que proporcione ayuda psicológica, que te facilite la hora, te facilite el trabajo a la hora de conseguir el historial clínico. No, todo eso no existe. Es decir, en el momento en el que hay una posible negligencia, ya la familia pasa a ser el enemigo y apáñaselas usted como pueda. Yo creo que eso sinceramente no debería ser así. Es decir, en estos casos, haya habido negligencia o no la haya habido, pero no deja de ser una muerte traumática. Yo creo que debería haber algún protocolo por parte del Servicio Extremeño de Salud y por el resto de administraciones médicas de España para tratar estos casos. De hecho, es que en España actualmente las negligencias son un auténtico tabú. Es decir, no parece mentira, pero no tenemos estadísticas oficiales de cuántas negligencias médicas hay al año en España, ni en Extremadura tampoco. Ni cuántas condenas, ¿no? Que suelen ser muy pocas. Y algunas de ellas incluso se dilatan durante años, ¿no? De hecho, en muchos casos, para llegar a un acuerdo con el SES, te exigen que firmes un contrato de confidencialidad, para decir que efectivamente esas cantidades que has recibido no puedes hablar sobre ello. Es decir, no puedes hablar sobre el resultado de ese procedimiento. Eso pasa. Ya digo, las negligencias médicas, en vez de traer luz y taquígrafos para intentar mejorar y que disminuyan, en este país siguen siendo un auténtico tabú. Es decir, mejor esconderlo como si no hubiera pasado nada. Si hay que pagar, se paga, pero sin darle mucha importancia al tema. Quiero decir que además fueron muchas horas, ¿no? Porque, bueno, desde el momento que comienza un poco todo el desangrado de esta chica hasta que fallece, desafortunadamente, pasaron muchas horas y pasaron muchas cosas. Quiero decir, bueno, intentan remediarlo, a la familia se le va informando. De todo esto, claro, tampoco existe ningún documento, ¿no? Que tú puedas decir, no, miren... Sí, claro, lo cierto es que en cada acto médico que se hace, porque la paciente se hizo una histerectomía después, sí. ¿De acuerdo? Es decir, se le quitó el útero. Sí. Todo eso está registrado mediante los informes médicos de los profesionales que intervinieron. Pero claro, yo como abogado, el caso que me encuentro es el de siempre. Es decir, cuando un médico ve que pudiera haber cometido un error, se piensa muy mucho lo que tiene que poner en los informes por escrito, ¿de acuerdo? En el historial clínico. Entonces, claro, muchas veces ese historial no nos dice nada y realmente no nos da una imagen de lo que sucedió ese día. Eso sucede. Sí es cierto que la pobre Nagore pues estuvo prácticamente 12 horas desangrándose hasta que falleció, claro. Fue una cirujana, creo, ¿no? Una ginecóloga, a las que vosotros señalabais un poco como culpables, vamos a decir, del desenlace, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros pensábamos que eran las ginecólogas que intervinieron las responsables y lo seguimos pensando, ya digo, ahora intentaremos acreditarlo en la vía contenciosa. Fueron a declarar al juzgado, ya digo, lo negaron absolutamente todo, como todo el personal del SES que estuvo allí. Y lógicamente pues eso nos ha complicado la acreditación de los hechos, claro. Las doctoras tampoco se pusieron en ningún momento en contacto con la familia para decir, bueno, mira, esto lo lamentamos, no ha sido... Que yo sepa, se le dieron las explicaciones oportunas en el momento, es decir, cuando se produjo el fallecimiento, pero después ya no ha habido más contactos que yo sepa, la verdad. Bueno, el caso queda aquí. Estáis valorando ahora, como decía, si seguís por la vía contencioso-administrativa, dependiendo un poco, imagino que ahora valoráis un poco todo lo que hay. La compensación económica no le va a devolver la vida a Nagore. Eso está claro. Se la podría hacer a lo mejor un poco más fácil a sus hijos, pero como mucho más allá, ¿no? Con lo cual... Desgraciadamente yo como abogado es a donde puedo llegar, no puedo conseguir otra cosa porque es lo que establece la ley, pero muchas veces hay que dejar claro que las familias no quieren el dinero, lo que quieren principalmente es que haya una condena, que se reconozca que se actuó mal y que, si es posible, esos errores se protocolicen para que no vuelva a suceder lo mismo. Yeah. Eso es lo que quieren la mayoría de las familias cuando vienen a López Vives Abogado para reclamar una negligencia médica. Y es que es así. Es así, lo que todos queremos cuando nos pasa un caso así es que no se vuelva a repetir. De la incomprensión, ¿no? Y bueno, que alguien entra a dar a luz y que de repente, bueno, pues no sale del hospital, impotencia, ¿no? Sobre todo, claro. Claro, sí, ya digo, se nos ha alegado una complicación que se da en uno de cada 50.000 partos. O sea, estamos hablando de que las posibilidades de que eso suceda son ínfimas. Y por lo que se nos dice del SES, pues es lo que ha sucedido. Nosotros realmente no nos lo creemos. ¿De acuerdo? Y ahí seguiremos peleando. Bueno, aquí están los datos, los hechos, cada uno se hará su opinión. La sentencia es la que hay, no se puede discutir. Me gustaría aclarar, Vicente, que no es sentencia.
Es decir, aquí hubo una instrucción, de acuerdo, unas diligencias de investigación, el juez ha entendido que no hay responsabilidad penal y ha archivado, es decir, no ha habido juicio. No ha llegado a juicio. No ha llegado a juicio. Archiva porque cree que no hay negligencia. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir, porque cree que no hay delito, ¿de acuerdo? Ajá. Eso no quiere decir que en la vía contenciosa no podamos demostrar la existencia de una negligencia. Sé que para los oyentes es difícil Claro. de comprender, pero pensemos en eso. En un procedimiento penal, la presunción de inocencia está ahí. Hay que demostrar sin ningún género de duda que el culpable lo es. En un procedimiento contencioso no existen tantos requisitos. Es decir, solamente tienes que probar que se actuó mal para poder tener derecho a la indemnización. ¿De acuerdo? Pero a los mortales nos cuesta entender que Claro. en un juicio administrativo se diga que sí hubo negligencia y que luego en lo penal anteriormente se diga que no. Es que parece, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en que administrativamente la haya y penalmente no la haya? Si la ha habido, la ha habido. Una cosa es que se haya cometido un delito, que los delitos ya sabemos que están limitados, están recogidos en el Código Penal y son unos casos concretos, y otra cosa es que una mala actuación conlleve la obligación de indemnizar un daño. ¿De acuerdo? Sí, difícil de entender. Sí, no es fácil, de verdad, no es fácil. Esto un poco fue sin querer, ¿eh? Lo siento, pero fue sin querer. Claro, es que no es difícil de entender. Yo entiendo que la ley es así, se hace así, pero bueno, quiero decir que si el proceso siguiera o decidiese seguir adelante, efectivamente, parece un poco raro. Pero ya digo, son muy pocas las condenas de negligencias médicas Sí, van sí. por la vía, que acaban en condena por la vía penal, son muy poquitas. Pero bueno. Daniel López Vivas, lopezvivasabogados.com. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vicente, hasta luego.